Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla su amigo y servidor Mario Olshese Sanguinetti desde Lima, Perú. Y en este video quiero presentar una protesta en contra, una protesta que va en contra de lo que enseña la Watchtower, en el sentido de que solamente Dios tiene 144.001 hijos y que los demás seguidores dentro de la Watchtower, las otras ovejas, tienen la opción de convertirse en hijos de Dios al final de la prueba, cuando resulten victoriosos y Dios los constituya en hijos suyos. Eso es lo que dice la Watchtower. De modo que tenemos acerca de 8 millones de personas, testigos de Jehová, que no son hijos de Dios. Y esto es una cosa que realmente es grave, porque esta enseñanza eh, hace que las otras ovejas estén totalmente fuera de la familia de Dios por el momento, puesto que Dios no los considera sus hijos, aunque la Watchtower eh, nos quiere dar a entender a veces, ¿no? También son hijos de Dios en un cierto sentido, ¿no? Miren ustedes, o se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios, ¿no es cierto? O se tiene a Jehová como padre o no se le tiene como padre. No puede uno decir que en cierto sentido uno tiene a Dios como padre, como podrían pensar las otras ovejas. En cierto sentido es mi padre también, porque es mi creador. Pero si es así, entonces los impíos también tienen a Dios como padre, porque han sido creados por él en cierto sentido, lo cual no es verdad, porque solamente se puede ser hijo de Dios si es que uno cree en Cristo. Eso lo dice claramente. No, todos que aceptan a Jesús, creen en su nombre, los constituyó en hijos de Dios, dice Juan 1:12. De modo que acá hay algo que hay que aclarar con suma rigurosidad, con severidad si se quiere, condenar esta enseñanza de la Watchtower cuando dice que solamente 144.000 testigos de Jehová son ahora hijos de Dios y que Dios los considera sus hijos y que tienen el derecho de heredar todo lo que él tiene, ¿no? Porque así dicen las escrituras, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Los demás están todavía fuera de esa eh, bendición de ser parte de la familia de Dios y se encuentran en una situación pues que está fuera de la familia de Dios, está pues en el mundo. No hay otra posibilidad. No se puede estar fuera de la familia de Dios, salvo que uno sirva como un esclavo, un tipo que no tiene ningún derecho para nada. Y el Señor vino pues a liberarnos y ya no hay esclavo ni libre, ¿no es cierto? Todos son uno en Cristo Jesús. Y esta verdad es importante que uno lo establezca ahorita mismo, porque muchos testigos de Jehová me dicen, yo todavía no soy un hijo de Dios, no soy todavía un hombre que voy a tener el privilegio, ¿no es cierto?, de estar dentro de la familia de Dios. Y en realidad esto, estimados amigos, es una tragedia, porque esto no es lo que enseñan las escrituras, ¿no es cierto? Las escrituras son muy claras en el sentido de que eh, todos aquellos que son de Cristo son hijos de Dios. Y por otro lado, no podemos obviar lo que dice la Biblia, ¿no? En Efesios 4:6. Dice que hay un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por supuesto que acá uno podría interpretar de que Dios es Padre, ¿no es cierto?, de todos los seres humanos, lo cual no es verdad. Partamos por ese principio que no todos los seres humanos eh, tienen a Dios como Padre, ¿no es cierto? Entonces, Dios y Padre de todos tendría que ser de todos los creyentes. Y dice, el cual es sobre todos. Sobre todos también se refiere sobre todos estos, ¿no es cierto?, que son sus hijos, todos aquellos que son creyentes, y por todos y en todos. Y yo me pregunto, estimados amigos, los testigos de Jehová siguen insistiendo de que no, ellos, las otras ovejas me refiero, ellos consideran que no son hijos de Dios,
que solamente son los ungidos. Pero si uno no es un hijo de Dios, entonces uno no puede tener a Dios como padre, porque es obvio, si uno es hijo de Dios, Dios es padre de esos hijos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pueden los testigos de Jehová llamar a Jehová padre si no son hijos ahora? ¿No es cierto? Es imposible, es incongruente que alguien ore a Dios en su privacidad, en su cuarto, o donde sea, y le diga Padre Celestial. Porque si le dice Padre Celestial, ese Padre también es Dios de esa persona, porque Dios es no solamente Dios, sino también es Padre, un Dios y Padre de todos. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. El binomio Dios y Padre van de la mano. No puede decir uno que uno tiene un Dios que es Jehová, pero que este no es todavía su Padre. Y esto sería una aberración teológica. Si uno acepta a Dios y adora a Dios y sigue los principios de Dios, Dios por supuesto lo adopta como hijo y se constituye Jehová en padre de esa persona. Eso es algo que no se puede negar, es algo que la Biblia enseña. Y por eso yo a veces digo, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que en las oraciones, personas supuestamente no ungidas, personas supuestamente no hijos de Dios, llamen a Jehová Padre, Padre Celestial. Así empiezan sus oraciones. Inclusive en los salones del reino, los hermanos que oran tienen el privilegio de dar la oración de bienvenida o de despedida, se dirigen a Dios, a Jehová, como Padre Celestial, ¿no? Y esto me parece que es algo incongruente, como también es incongruente que una persona de las otras ovejas se dirija ante un ungido. Vamos a suponer que venga uno de esos ungidos al salón del reino, ¿no? Y que se sabe que es ungido, uno de los del cuerpo gobernante, por ejemplo, viene a su país, entra a su salón del reino, y usted, ¿qué cosa? Lo primero que le dice, gusto de conocerlo, hermano. Y el otro le dice, también es gusto conocerlo a usted, hermanito, ¿no? O sea, se tratan de hermanos. Pero cuando sabemos, pues, que solamente son hermanos de Cristo, ¿no es cierto?, aquellos que son ungidos en una Watchtower, entre ellos podrían llamarse hermanos. Un ungido a otro ungido le puede decir, ¿cómo estás, hermano? Pero decirle a otro que no es ungido y que no es todavía hijo de Dios, decirle, ¿cómo estás, hermano?, me parece que es una gran contradicción, ¿no es cierto? Entonces, o se es o no se es hijo de Dios. O se es o no se es hermano. Pero, repito, si alguien ha aceptado a Dios y ha aceptado a Cristo, uno se constituye en un hijo de Dios. Y eso también hace que ese Dios no solamente sea un Dios, sino que sea también un Padre. Un Padre que lo que hace es corregir, guiar, ¿no es cierto? Bendecir o maldecir también. Ese Padre es el que tú vas a quien tú te puedes dirigir como un amigo, hablarle y decirle, tengo este problema, quiero que me ayudes, Padre Celestial. Y él, como padre que ama a su hijo, si ve que tú estás pidiendo lo correcto, te va a escuchar. Pero si vas a estar diciendo que no, yo no soy todavía un hijo de Dios, tengo la perspectiva de ser un hijo de Dios, tengo la perspectiva de estar dentro de la familia de Dios cuando pase la prueba final, entonces mal haces llamando a Dios Padre cuando todavía Él no te ha constituido a ti en hijo, ¿no es cierto? Harías muy mal. Y pienso que la Watchtower es una religión demoníaca que hace que las personas, en vez de acercarlas a Dios y hacerlos hijos de Dios y tener a Dios como Dios y Padre, solamente le dan la opción de tener a Jehová como Padre, como Dios, pero no como Padre. Padre todavía. Jehová es tu Dios, el único Dios, ¿no? Jehová, ¿no? Pero no te dicen de que este Jehová a la vez es Padre, Dios y Padre. Y tenemos muchos pasajes acá, donde por ejemplo se nos dice, vean ustedes, Gálatas 1:4, por ejemplo, dice acá, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuestro Dios y Padre, no solamente nuestro Dios, sino nuestro Dios y Padre. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ah, no, ahí está hablando solamente a los ungidos, dice la Watchtower. Y se acomodan y tratan de convencernos de que la iglesia del primer siglo todos eran ungidos, ¿no? Y después vino el llamamiento a las otras ovejas en el año 1935.
Entonces, ahí con eso ya ellos tratan de solucionar este impasse, ¿no? Esta cosa que parece contradictoria, ¿no? Para la Watchtower, ¿no es cierto? Y no, lo que pasa es que acá está hablando ungidos, y por eso es que les dice nuestro Dios y Padre, ¿no es cierto? Porque todos serán ungidos. Esa es la explicación que nos dice la Watchtower. Pero sin embargo, nosotros sabemos que Dios, Padre, es eh, es también el que nos da a nosotros eh, la bendición, ¿no es cierto? Nos da Él la consolación. Tenemos esta consolación, saber de que tenemos un Dios y Padre que nos ha dado a Jesucristo para nuestra salvación y para que seamos parte de su familia. Esa es la realidad. Pero sin embargo, la Watchtower solamente son parte de la familia de Dios ahora los ungidos. Lo demás simplemente podrían ser, ¿qué podría ser? Si uno no es parte de la familia de Dios, ¿qué cosa es? Sería simplemente un siervito por ahí, un esclavito, ¿no? Sin ningún derecho. O sería tal vez un hombre sin ningún tipo de derechos, ni tendría la opción de recibir bendiciones de parte de Dios. Porque simplemente eres un paria, estás sin Dios, sin un padre, ¿no es cierto?, que es Jehová. Eres un paria, no tienes todavía un padre. Porque no le dice que en el mundo estábamos sin Dios en este mundo, y sin Dios, y tampoco estábamos sin padre. Estábamos sin padre, entonces ahora podemos tener un Dios y Padre, espiritualmente hablando, que nos ama, que nos cuida, que se preocupa por nosotros y que no hace acepción de personas, que todos aquellos que se le acercan a Él y creen en Cristo los constituye en sus hijos. Y por eso es que es raro, gracioso tal vez, que veamos a nosotros personas que son de las otras ovejas orar al Padre Celestial llamando a Dios Padre, Padre Celestial. Porque si dicen eso, están diciendo que ellos son hijos de Dios. Y son hijos de Dios, son entonces personas que han sido ungidas. Y también son ungidas. Son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿No es cierto? Esas personas ungidas llaman a Dios Padre, ¿no? Ese espíritu que mora en ellos hace que reconozcan a Dios como Padre. Y esta es esa cosa que no entiende, parece la Watchtower, y parece que no han llegado a entender los propios testigos de Jehová. Esto es una vejación, pienso yo, al creyente que se acerca humildemente para ser parte de Cristo, de ser parte de su cuerpo, porque ¿qué cosa es lo que vienen a ser finalmente las otras ovejas? Son parte del cuerpo, son miembros del mismo cuerpo. ¿Y la cabeza quién es? Cristo, ¿no es cierto? Y si la cabeza es ungida, que es Cristo, también lo es su cuerpo. No puede ser ungida solamente la cabeza y el cuerpo no. Y el cuerpo está constituido por todos los miembros. Y ahí está en la contradicción de la Watchtower. Porque ellos dicen que el cuerpo de Cristo es la iglesia y la congregación cristiana, los ungidos, y después dicen no, que todos somos miembros de ese cuerpo, y entran en esa contradicción. Porque hay un solo cuerpo. Cristo no tiene dos cuerpos, tiene solamente uno, y en ese cuerpo también incluyen a las otras ovejas. Y si la cabeza es ungida, el cuerpo también. O es que el cuerpo tiene una parte ungida y otra parte no ungida. Mayormente tiene ese cuerpo solamente 144.000 ungidos y el resto millones, ¿no?, de células de ese cuerpo, vamos a decirlo de alguna manera, no son ungidas. Sería un absurdo, ¿no? Es un absurdo. La cabeza es ungida, también el cuerpo, ¿no es cierto? Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Y que se sienta en el trono a reinar Jesús, se sienta con sus ungidos. ¿Y quiénes son los ungidos? Deben ser su cuerpo. ¿Y quiénes componen el cuerpo? ¿Acaso 144.000 miembros nada más? No, el cuerpo está compuesto por cada uno de los miembros de lo que es ahora la Watchtower, los testigos de Jehová, tanto la manada pequeña como las otras ovejas. La Watchtower no puede desligarse de ese cuerpo, porque si se desliga a las otras ovejas de ese cuerpo, está diciéndole a las otras ovejas, ustedes no tienen por qué someterse a la cabeza, que es Cristo, porque la cabeza dirige el cuerpo, y si el cuerpo es solamente los 144.000, entonces los demás testigos de Jehová de las otras ovejas no tienen por qué someterse a la cabeza. No tienen por qué, porque no son parte del cuerpo. ¿O es que sí lo son? Si son parte del cuerpo, entonces si la cabeza es ungida, el cuerpo también, y por lo tanto las otras ovejas son ungidas. Y así todos los que entran al cuerpo de Cristo, a través del bautismo, está hecho dos,
versículo 46 al 47, por ahí está, dice que todos los que se bautizaron fueron añadidos al cuerpo, que es la iglesia. Entonces, estimados amigos, o es que tú no estás bautizado, amigo de las otras ovejas, estás bautizado igual que se bautiza también el llamado ungido. Todos nos bautizamos, nacemos de nuevo y somos parte de ese cuerpo. Así que no nos dejemos engañar con esa división malvada, maléfica, satánica, de dos esperanzas, dos destinos, unos que son los que van a reinar con Cristo, los ungidos, y los otros serán los vasallos, y simplemente tenemos que resignarnos a nuestro destino. Nuestro destino es simplemente estar muy lejos de esa familia divina. Y recién tendremos la oportunidad, dice la Watchtower, de ser considerados hijos de Dios cuando pasemos la prueba final. Imagínense ustedes, tamaña estupidez y tamaño engaño, ¿no? Tamaño engaño de la Watchtower, que no es sino un engaño satánico, es una mentira satánica. Y sin embargo, tenemos a 8 millones de testigos de Jehová que se la creen y empiezan a divulgar esta mentira de que solamente los ungidos son parte del cuerpo de Cristo, o que son los únicos ungidos, los únicos que van a reinar con Él, y punto, los demás simplemente van a estar afuera, ahí en la tierra, pasando la prueba después final, a ver si merecen el galardón de ser considerados hijos de Dios. Como si no hubieran aceptado a Jesús ahora. Todos los que aceptan a Jesús se constituyen hijos de Dios, Juan 1:12. O es que las otras ovejas no han aceptado a Jesús todavía, o es que no han querido en Jesucristo. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces todos son ungidos, todos estamos llamados a la misma esperanza. No dos esperanzas, una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe y una sola esperanza de vuestra vocación. No hay dos esperanzas. No dividamos. Después Watchtower quiere hablar de unidad. Somos muy unidos, sí, pero unidos en dos clases. ¿Cómo para dos clases distintas estar unidas? Difícil. Tienen que estar unidas en todo aspecto. No puede haber diferencias, ¿no es cierto? Y aquí tenemos pues que esa unidad es una unidad forzada, impuesta a través del miedo, a través del dominio de esa élite que es el cuerpo gobernante, que es la que dice la que ordena y dice lo que tú debes creer. Pues que si tú te rebelas contra sus enseñanzas, eres un apóstata, un rebelde, un renegado, un resentido, un demoniado, un hombre con un corazón duro, rebelde, soberbio. Así te acusan. Eso es satánico. Quien es soberbio es Satán. Él es Satán, él quiere tener señorío, ¿no? El Satanás. Así también el cuerpo gobernante quiere tener señorío. Y nosotros mandamos, somos nosotros los que decimos lo que debes tú creer y aceptar. No, señor. Hay que aceptar lo que dicen las escrituras y no lo que dicen estos hombres perversos. Tenemos que hacer un cambio de corazón, de mentalidad, y rebelarnos ante lo que no es correcto, lo que no es verdad. Bueno, estimados amigos, esto es todo lo que quería comentarles y como siempre será hasta un próximo video. Chao.